Vamos a orar para entregarle al Señor este tiempo tan importante donde tenemos que exponer su palabra. Así como estaba diciendo Nelson, es la forma en la que Él dejó su palabra escrita para hablarnos a nosotros. Cuando la obviamos, estamos obviando la palabra de Dios. Así que le entregamos al Señor. Padre, te doy gracias por una vez más darme la oportunidad de dirigirme a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Te ruego, Padre, que seas tú el que habla a través de tu palabra, que seas claro, preciso, Señor, y que tu Espíritu Santo convenza a cada uno de los que estamos acá, Señor, de la importancia que tiene el tema que vamos a hablar el día de hoy, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es, ¿cuál sería la reacción correcta de un creyente hacia el pecado? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros hacia el pecado? Y la reacción correcta es la constricción y el quebrantamiento en el corazón de cada uno de nosotros como creyentes. No podemos enfrentar al pecado o haber cometido un pecado y ser indiferente. Esa no puede ser la reacción de una persona que nació de nuevo. Una persona que tiene una nueva naturaleza no puede reaccionar así. ¿Por qué? Porque si naciste de nuevo, fuiste sellado ¿con qué? Con su Espíritu Santo. Y Jesús dijo en Juan 16:8 que el Espíritu Santo iba a venir a morar, no iba a estar con el creyente, iba a morar dentro del creyente. Y cuando moraba dentro del creyente, ¿qué iba a hacer? Iba a hacer esto: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es yo peco y bueno, lo justifico. Yo peco y bueno, después pido perdón. No se trata, esa no es la reacción correcta de un creyente. La reacción correcta es lo que produce el Espíritu Santo: quebrantamiento, constricción. Porque el lugar donde Dios nos pone, en ese lugar de quebrantarnos por el peso de nuestro pecado, con un propósito. Y ese propósito es el que hoy vamos a ver. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios simplemente no me perdona y me libera ya de la culpa, del sentirme mal por lo que he hecho? ¿Por qué no simplemente me saca todo eso? Bueno, Él tiene un propósito por el cual Él hace eso. Y ese propósito es el que nosotros vamos a ver en esta mañana. Lastimosamente en la cultura fuera de la iglesia, inclusive dentro de algunas iglesias, se quiere obviar este tema. Se quiere decir que no, todo está bien, ahora que sos creyente ya todo fluye tranquilamente, ya no tenés que sentirte mal. A una iglesia dicen que ni siquiera te tenés que sentir mal por tu pecado para acercarte a Jesús. Simplemente tenés que creer que Él existe y que Él te ama, y con eso ya basta y sobra. Pero eso no dice la palabra de Dios. Eso está dentro de la cultura. ¿Y qué pasa en la cultura? La gente se siente mal y se va a un psicólogo, un psiquiatra, para que le diga que todo va a estar bien. Y eso es, da un ejemplo a una persona, eso es como que tu auto en el tablero te marca el check del motor de que hay un problema, y vos, en vez de investigar por qué hay ese problema y solucionar el problema, rompe el foquito y ya no ves el color rojo ahí. Pero el problema va a seguir estando. Entonces, como creyentes, nosotros debemos estar atentos cuando el Espíritu Santo nos contrita y nos quebranta por el peso de nuestro pecado. No es todo está bien y seguimos en nuestra vida. No es Dios te ama así como soy, te acercas así como soy, no necesitas cambiar para nada, ni estar quebrantado a causa de reconocer cuál es tu condición delante de un Dios santo, porque eso es algo que no debemos de pasar por alto. Eso es algo que debemos de tener siempre presente. ¿Cuál es nuestra condición delante de un Dios santo y justo, que no va a tomar a la ligera cada pecado que se cometa en esta tierra? Y de eso vamos a hablar en esta mañana buena. Vuelvo a repetir. Quiero que vayamos a 2 de Samuel 11:1. Es un pasaje donde explica un poquitito el motivo por el cual David escribió el Salmo 51, que lo vamos a ver un poco más a profundidad más adelante. Pero en 2 de Samuel 11:1 nos explica por qué pasó en la vida de David, para que él escriba el Salmo 51, ¿sí? Entonces dice esto, escuchen bien. Aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David
envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron Raat, pero David se quedó en Jerusalén. Y eso es algo muy, muy extraño. ¿Por qué? Porque David era un rey guerrero. ¿Quién fue el que enfrentó a Goliat? Él era conocido por ser una persona de guerra, pero coincidentemente, entre comillas, él se quedó en casa durante esa batalla. Coincidentemente, el versículo 2 nos dice, y sucedió un día, coincidentemente de vuelta, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, o sea, estaba durmiendo la siesta, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Coincidencia? No. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ustedes pueden entender la figura. No era coincidencia que David justo se levantó a esa hora y justo se fue al terrado y justo había una mujer que se estaba bañando. Eso no era así. Eso era premeditado. No coincidentemente, oh, me tropecé, pequé. No, esto es premeditado. Se preparó, se quedó de la guerra, envió al esposo de esa mujer a la guerra, porque sabemos que eso es lo que ocurrió. Y él se quedó, vio a esa mujer, por supuesto. Y si hay algo que conocemos, en mi caso estoy casado con una hermosa mujer, estoy criando 3 hermosas mujeres. Y si hay algo que sé que de las hermosas mujeres, por mi esposa y por mis hijas, es que se bañan regularmente, ¿verdad? Entonces no era coincidencia que David esté mirando a la casa vecina, porque sabía que esa mujer iba a estar en ese momento, en esa situación. ¿Qué hizo David? La llamó, la sedujo, se acostó con ella, luego hizo matar. Cuando se dio cuenta, premeditó todo, le gustó tanto tal vez esa relación, que premeditó la muerte del esposo de ella para que enviudara y después de cumplir el tiempo de viudez, ella pueda pasar a ser parte de las esposas que tenía David. O sea, esto era totalmente premeditado. Ustedes saben lo que ocurrió. Natán, el profeta, lo confrontó con una pequeña parábola enseñándole la pecaminosidad de lo que él había hecho y su reacción fue la reacción correcta. Y un año después de ese evento, un año después de lo que él hizo, él escribió, se sentó y escribió el Salmo 51, que es el que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Ahora, estar quebrantado y contrito por nuestro pecado no es que nosotros nos vayamos y nos golpeemos como hacen en otras religiones, tratando de apaciguar la ira de Dios. No se trata de eso. No se trata que caminemos o nos esforcemos o nos golpeemos o nos privemos de cosas para apaciguar la ira de Dios. El quebrantamiento es algo mucho más profundo que algo externo como lo que hacen otras religiones por ahí. Lo primero que debemos entender a través del Salmo 51, y quiero que busquen en su Biblia lo que tienen el Salmo 51, vamos a ir desarrollando, no podemos tocar todos los temas porque es muy, muy largo, pero voy a tratar de entresacar lo más importante de lo que David dijo en el Salmo 51. Y vamos a ir versículo a versículo leyendo, así que les animo a que busquen en su Biblia y me puedan seguir con la lectura para que vean que lo primero que David enseña que el pecado hace en la vida de una persona es que nos mancha, es que nos deja una cicatriz, es que nos ensucia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra, esa palabra muy importante, borra mis rebeliones. Ahora vamos a observar los verbos que hay en el 1 y el 2. El 2 dice, lávame más y más de mi maldad. Y después dice, límpiame de mis pecados. Hay 3 términos que él usa ahí. Borra, lávame y límpiame. Vamos a ver, son similares, el resultado es sinónimo, pero tienen su connotación cuando vemos el idioma original. El idioma original del primero, borrar, es usado en el versículo que está en Génesis 7:4. Quiero que vayamos un segundo a Génesis 7:4 y vean, es el mismo verbo que usa Moisés cuando escribió Génesis, de lo que hizo Dios con el mundo a través del diluvio. Dice, pasados aún 7 días,
Haré llover sobre la tierra 40 días, 40 noches y raeré. Ese es el verbo, raer, borrar, hacer desaparecer por completo. ¿Qué David quería decir? Señor, límpiame, borra, hace desaparecer por completo, así como hiciste desaparecer de la faz de la tierra a todo ser viviente. Quiero que me limpies y hagas desaparecer de mi vida el pecado que hay en mí. El segundo verbo que usa es lávame, ¿sí? Y ese verbo es más conocido por limpieza de ropa, ¿sí? Es como limpiar ropa. Hay alguien que conoce que antes de que exista la lavarropa se lavaba la ropa a mano con una tabla que tenía rugosidad. Normalmente en los arroyos, cuando no había agua corriente, se llevaba la ropa ahí, se ponía la tabla, si no había tabla con piedras, y se le metía la ropa en el agua fuerte, se le hacía así fuerte sobre la tabla, otra vez en el agua, otra vez en la tabla. ¿Se dan cuenta la imagen? Eso es lo que David quería que Dios haga con él. Límpiame, Señor, purifícame, sacame esta mancha del pecado. Esa es la reacción correcta que debemos tener hacia el pecado, el quebrantamiento en nuestro corazón y acercarnos a Dios buscando que Él haga eso con nosotros. Y el tercer verbo es límpiame. Y esto está más relacionado a lo que es una limpieza espiritual o una limpieza para fines religiosos, ¿sí? Una purificación para fines religiosos. Es hacer que algo esté listo para ser usado por Dios. Y eso es lo que David quería. Él sabía que él en esa condición no podía servir a Dios. Él sabía que en esa condición que estaba, él no iba a ser el rey que Dios quería que él sea para el pueblo de Israel. Necesitaba que Dios haga estas cosas en su vida. Él entendió que su pecado lo manchó y dejó una cicatriz en él. Isaías dice algo muy interesante. Isaías 1:18. Dice, hablando de parte de Dios, el profeta Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, es decir, oscuro, es decir, sucio, es decir, manchando tu vida, Él te dice, como la nieve, serán emblanquecidos. David entendía esto. David entendía que la única forma de que él esté a cuenta con Dios es que si Dios hace eso en su vida. Y él tuvo ese quebrantamiento que lleva el arrepentimiento que habla Pablo luego en los evangelios. Dice, el arrepentimiento de Dios nos lleva a la vida, pero el arrepentimiento del mundo nos lleva a la muerte. Él tenía el arrepentimiento que venía por Dios, de parte de Dios. Por eso es que debemos estar contritos cuando pecamos. No puede pasar por alto, no podemos justificarlo, no podemos decir, bueno, un error lo comete cualquiera. Debe haber un dolor en mi corazón. Y ese dolor que hay en mi corazón lo produce el Espíritu Santo, porque Él está en nosotros. Y Él quiere, mucho más que vos inclusive, que te santifiques. Él quiere presentarte delante de Dios a semejanza de Cristo, porque esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es? Conformarnos a la imagen de Jesucristo. Crecer en la estatura de la plenitud de Cristo. Parecernos a Cristo durante nuestra vida. Y ese es un proceso. Eso lo hablábamos en la célula pasada. No es que ya soy como Cristo porque tengo 10 años de convertido. Yo lo que tengo que ver es si soy más parecido a Cristo que el año pasado, que la semana pasada, que ayer. Tengo que ir creciendo, tengo que ir avanzando en el conocimiento de Jesucristo y su palabra me transforma. Su palabra y la obediencia a esa palabra, porque el conocimiento sin obediencia es simplemente inteligencia. Conocimiento con obediencia es sabiduría. Y eso es lo que tenemos que hacer, crecer, ser sabios, ser obedientes a la palabra de Dios. Y eso nos hace pensar como Cristo, tener su mente, actuar como Cristo, ser luz para otras personas. Porque la palabra de Dios dice en Mateo que vuestra luz ilumina a la gente para que vean vuestras obras, buenas obras, y glorifiquen a Dios, que es el fin. No es que digan que yo soy bueno, el fin es que digan, wow, lo que hizo Dios en la vida de Raúl. Yo le conozco, sé quién era y lo que es ahora. Debe ser un Dios poderoso para transformar su vida, así como lo hizo.
Ese es el objetivo de nuestras buenas obras, que glorifiquen a Dios y que la gente pueda ver de que Dios es poderoso para transformar vidas, para convertir pecadores en personas que le aman, le honran y le obedecen a Él. Ahora, Dios perdona nuestros pecados, ¿verdad que sí? Pero muchas veces Él permite que lidiemos con las consecuencias por un propósito. Él muchas veces no deja tu pecado impune, deja las consecuencias ahí para que vos puedas lidiar con ellas con un propósito. Vamos a ver ese propósito más adelante, ¿sí? Si no tenemos esa convicción de quebrantamiento, de contrición en nuestro corazón, es porque no entendemos las consecuencias que tiene el pecado. Pensamos que es así, pensamos que son errores, porque muchas veces en los púlpitos no se llama pecado al pecado, se llama errores, equivocaciones, deslices. Pero la Biblia no usa esa palabra, la Biblia usa pecado. Y esa palabra es muy, muy profunda. Cuando yo entiendo las consecuencias que tiene el pecado en mi vida, entonces sí, eso me lleva a estar contrito y a estar humillado. Especialmente cuando entiendo que Jesucristo murió por causa de esos pecados, que fue abatido en esa cruz para pagar la deuda imborrable que hay en cada pecador que no se arrepiente. Cada uno de ellos deben pagar por sus propios pecados. Escuchen lo que dice Romanos 7, 22, 23 y 24. Romanos 7, 22 dice Pablo: pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, yo nací de nuevo, tengo un corazón nuevo, mi corazón se deleita en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, hay una batalla en cada uno de nosotros. No es porque vengo a la iglesia o soy convertido o nací de nuevo, se acabó la batalla del pecado. No, todos los días de mi vida voy a batallar contra el pecado. Debo de renunciar, debo de ser obediente, debo amar a Dios, y cuando peco me debe de doler. Debo de quebrantar mi corazón por causa de lo que hice delante de Dios. Y esto es lo que Pablo explica. Por eso en el versículo 24 dice una palabra muy fuerte: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Personalmente odio esa parte de mí, pero le doy gracias a Dios que odio esa parte de mí. Y le pido a Dios que nunca saque ese sentimiento de odio de esa parte de mí que todavía no se sujeta al Señor, con la cual debo de batallar. Que Dios nunca permita que me olvide que todos los días necesito de su gracia y su misericordia para seguir santificándome a mí. Que nunca Él permita que me olvide que necesito su palabra y que necesito de su Espíritu Santo para que Él siga conformándome a la imagen de su Hijo Jesucristo. Otra cosa que hace el pecado es que crea memorias que se quedan con nosotros, crea recuerdos en nosotros. Escuchen el versículo 3 de Salmo 51. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Un año después de lo que David hizo, él declaró esto: mi pecado está siempre delante de mí. Ahora la gente dice: no, porque yo cuando confieso mis pecados, Dios se olvida de ellos, los tira al fondo del mar, hace alejarse como el oeste del oeste o el oriente del occidente mi pecado de mí. Es cierto, pero te cuento algo, hay algo particular en Dios. Dios puede olvidar de tu pecado, pero vos no. De hecho, hay personas que padecen una enfermedad que se llama amnesia, pero eso no es normal. Esas son las personas que se pueden olvidar de lo que hicieron, pero una persona normal no. Pero eso tiene un propósito. Tiene un propósito. Y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O la gente quiere que nosotros podamos darle algo. Dame algo, me quiero olvidar ya de lo que hice. No se trata de eso. No se trata de eso lo que va a hacer el Señor contigo. Él quiere usar eso con un propósito para tu vida.
El pecado crea memorias en nosotros, crea recuerdos en nosotros. Si no, preguntarle a una persona, a una mujer que se practicó un aborto, 1 año, 2 años, 3 años después, la gente le dice, hacete, no pasa nada, puedes seguir con tu vida, no va a pasar nada. Pero 1 año después o 3 años después de lo que ocurrió, esa mujer mira a un niño que tenga 3 años y se acuerda que tal vez su hijo podía haber tenido esa edad y se rompe por dentro. Porque el pecado crea memorias en el corazón del ser humano. ¿Se entiende? Pero tiene un propósito. Y le voy a decir por qué es bueno que cree memoria en nuestros corazones, que no nos olvidemos. Primero, porque si nos olvidáramos de nuestros pecados, no íbamos a poder testificar de la bondad que tuvo Dios hacia nosotros. Pastor, ¿qué hizo el Señor por vos? No me acuerdo porque no me acuerdo de mi vida pasada. Me dio la salvación. No podíamos testificar de la bondad y la gracia de Dios que tuvo sobre nosotros si nos olvidáramos quién éramos antes, de dónde Dios nos sacó. Eso es lo primero. Lo segundo, no íbamos a poder ser advertidos de no volver a hacerlo. ¿Verdad que sí? Y daba un ejemplo la otra vez en el curso de Lucas. Que si me olvido de que el fuego quema, o de que si meto un clavo en el enchufe me va a correr, si me olvido de eso, voy a estar todos los días cometiendo el mismo error. ¿Verdad que sí? Todos los días hay un asado y yo me voy a querer agarrar el carbón rojo ahí y me voy a quemar. Y al otro día me voy a quemar otra vez. Y el otro día me voy a quemar otra vez. ¿Por qué? Porque me olvidé las consecuencias que tiene esa acción. Entonces el pecado crea o genera memoria y recuerdo en tu vida. Y Dios usa eso para advertirte de que no lo vuelvas a hacer. Para mostrarte las consecuencias que trajo en tu vida anteriormente. Para que vos puedas darte cuenta de que eso no es bueno. Otra cosa que el Señor hace es que no podríamos gozarnos en las victorias sobre el pecado. No podríamos ver el crecimiento que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. El proceso que le hablé hace un ratito, de que soy mejor creyente que el año pasado. No podría ver eso si me olvido quién era yo. Si pienso que así como estoy ahora es como Dios me rescató. No, Dios me rescató y yo tengo absolutamente memoria de donde Dios me sacó. Porque le doy gracias a Dios del crecimiento que tuve desde el día que Él me rescató de esa vida, de que Él me salvó de esa vida, de que Él me sacó de ese lugar de oscuridad y me llevó a la luz admirable de Jesucristo. Y yo quería contarle un breve testimonio que lo había compartido con mi esposa hace un tiempo. Había un domingo a la mañana, no recuerdo si era domingo o sábado a la mañana, me estaba yendo manejando a IPS. No sé si mi esposa, mi suegra o papá estaba internado, me tenía que ir a relevar a la guardia. Y pasé por una discoteca, un lugar donde la gente se va a disfrutar de la vida. Y como visto que había mucha gente en la calle, inclusive, visto que se estaban peleando, jóvenes, hombres, mujeres, bebiendo, por supuesto. Y le di gracias a Dios. Y dije, gracias Señor, porque vos me sacaste de ese lugar. No pude seguir manejando, tuve que estacionarme y llorar y decirle gracias Señor por mostrar esa gracia sobre mi vida. Gracias porque me sacaste de ese lugar. Gracias Señor, porque no sé dónde estaría si no fuera que me salvaste. ¿Dónde estaríamos nosotros? Cada uno de nosotros, ¿qué estaríamos haciendo en este lugar? No íbamos a estar acá. Lo único que podía hacer es gracias Señor. Gracias Señor por quitarme de esa vida. Así que quiero que entiendan que tener el recuerdo del pecado, Dios usa eso con un propósito. Otra cosa que Él hace, o que hace el pecado en nuestra vida, es que es una afrenta a un Dios verdadero. Cuando yo no entiendo, cuando yo pienso que lo que estoy pecando, o cuando estoy pecando, nadie se entera, entonces no pasa nada, no le dice a alguien directamente a una persona, entonces no ocurre nada. Cuando yo no entiendo que cuando yo peco, estoy pecando delante de un Dios santo y justo. Y escuchen lo que dice en el versículo 4
David del Salmo 51. Contra ti solo he pecado. ¿Es cierto eso? ¿Era cierto esa situación si vos la ves por fuera? No, ¿verdad? Pecó contra Urías, el esposo, Betsabé, la mujer. Pero él dijo, no, 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 no. ¿Quién es Urías? Urías es una creación de Dios. No importa contra quién peco, yo tengo que darme cuenta de que mi pecado es una afrenta contra un Dios santo y justo. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando yo entiendo eso, ya no hay pecado liviano o grande. Cuando yo tengo un mal pensamiento, yo debo darme cuenta, yo estoy pecando delante de Dios. No estoy pecando o como nadie se enteró, a nadie le afectó. El pecado no se trata de que le afecte o no a otra persona. El pecado se trata de que te mancha, de que te ensucia, de que crea memorias, de que trae consecuencias a tu vida. De eso se trata, o eso es lo que debemos de nosotros ver. Por eso es tan preocupante cuando no se predica esto en los púlpitos. Por eso es tan preocupante cuando se minimiza el pecado desde un púlpito o no se habla de ello, porque la gente no entiende. Y viene una persona nueva y piensa que todo va a estar bien y de que ya no tiene que luchar con el pecado porque Dios ya le salvó. Dios ya perdonó pecados presentes, pasados y futuros. Dios ya me limpió de todo. Cuando yo pienso así, mi vida es una vida licenciosa. Y eso te lleva a hundirte más en el pecado. Y lo peor de todo es que esa persona viene a la iglesia y piensa que es salvo, pero no lo es. Su vida nos demuestra que no es salva y está engañada. Y cuando le querés hablar del evangelio, dice, no, 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 yo ya hice una oración. Yo ya escuché eso, yo ya le entregué mi vida a Cristo, pero tu vida, hermano, tu vida, hermana, no condice con lo que habla la palabra. No hubo un cambio en tu vida. No, 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 yo ya hice lo que tenía que hacer, te dice. Y es la peor condición en la cual una persona puede estar. Por eso en Apocalipsis el Señor habla de eso, de los tibios. Los tibios son los que están dentro de la iglesia, no están afuera y no son creyentes. Están dentro de la iglesia, pero no fueron salvos nunca. Debemos analizarnos, examinarnos y entender que el pecado genera todo esto en la vida, aún de los creyentes. Y Dios nos confronta con este salmo de cómo debe ser mi reacción como creyente frente al pecado. La reacción de David fue la correcta. Por eso, no por lo que pecó o por su forma de conducirse en Israel o como rey o como guerrero, que Dios dijo que David tiene un corazón conforme al corazón de él. Fue por el arrepentimiento genuino que él tuvo, la forma en que fue quebrantado en espíritu, en el corazón, y cómo él lo declaró delante del Señor con esta hermosa exposición, que es la exposición poética más hermosa que puedas encontrar de un arrepentimiento genuino. No solo en la Biblia, en cualquier lugar. No hay una exposición más hermosa que la que hizo David en el Salmo 51. No tenemos tiempo para ver todo, pero con los versículos que vamos a ver, yo creo que el Señor ya nos va a dar a entender la importancia que tiene nuestra reacción hacia el pecado como creyentes. Cuando la gente dice, la gente sabe que peca, es muy interesante, la gente sabe que es pecadora dentro de la iglesia, pero no tiene contrición ni quebrantamiento en el corazón porque no sabe quién es Dios. No sabe quién es Dios. Le pintaron un Dios que es un Dios débil, que es un Dios necesitado, que Él te necesita, que Él está anhelándote, que Él está ahí pobrecito, vacío en su corazón para que vos te acerques a Él. Ese es el Dios que le pintaron. Entonces vive en pecado y no le importa. Pero quiero explicarte quién es Dios realmente. Y para eso quiero ir en el Apocalipsis 19. Apocalipsis es el libro de la revelación de quién? De Jesucristo, ¿sí? Así inicia ese libro, es la revelación de Jesucristo. Y escuchen bien quién es Jesucristo.
Jesucristo no es ese que está sentado en un monte con una cabrita en su regazo y esperando ahí por vos. Este es Jesucristo. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan usaba mucho esa palabra, era el único en su evangelio que le llamaba el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el Dios al cual yo sirvo. Este es el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Delante de este Dios cantamos las canciones. Delante de este Dios vamos a rendir cuentas un día. Delante de este Dios, no aquel Dios que está necesitado de vos. Dios, por definición, no necesita nada. O sino que hacía antes de crearnos a nosotros, ¿verdad? Él es autosustentable, sostenido. Él no necesita de vos ni de mí. Y eso muestra aún más su amor, porque no nos necesita. Él no está ahí necesitado y vacío para que vos te acerques. No, ese no es el Dios verdadero. Este es el Dios verdadero. Y este Dios verdadero, que Jesús dice, pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cómo mostró su ira a Dios? Cuando puso a su Hijo Jesucristo en una cruz para mostrarte a vos y a mí las consecuencias que tiene el pecado. Y lo aplastó y lo quebrantó. Él sangró en esa cruz. Él fue quebrantado en esa cruz y murió por causa del pecado. Si eso no te muestra la ira que tiene Dios hacia el pecado, no sé cómo más Él te podría mostrar. Aplastó a su propio Hijo en esa cruz para que todo el mundo pueda ver lo que Él piensa del pecado, para que vos no tengas que pasar por esa situación. Él entregó al Cordero perfecto en esa cruz como propiciación para que la paga del pecado sea cancelada y se quite esa culpa de cada uno de nosotros que creemos en su obra en la cruz del Calvario. Lo que hizo Cristo en la cruz, no te atrevas a tomarlo en balde o tomarlo a la ligera. Lo que hizo Cristo en la cruz no tiene comparación, porque murió por pecadores como vos y como yo, para que no tengamos que pagar, porque no podemos pagar. Él sabía que nadie podía pagar eso. Por eso Él se ofreció a venir a la tierra a pagar por cada uno de nuestros pecados. Contra ese Dios es contra el que pecamos, ¿sí? Tenemos que entender eso. Tenemos que tener siempre frente a nuestros ojos eso, para que nunca tomemos de menos o menospreciemos el pecado. Cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo el peso que tiene el pecado sobre mi vida, me doy cuenta que Dios anoche podía quitarme la vida. Él tiene todo el derecho de quitarme la vida por lo que dije, pensé o miré el día de ayer. Pero por su gracia y misericordia, Él me permite vivir un día más. Porque Él tiene un propósito con nuestras vidas. El propósito de que seamos para gloria de Él y que llevemos el mensaje de salvación a todo el mundo. Otra cosa que hace el pecado, el versículo 7 del Salmo 51, es que es un obstáculo para la verdadera adoración a Dios. Nos impide adorar a Dios tal cual Él quiere que le adoremos. El 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. No había gozo, no había alegría. David sabía que le faltaba y sabía que tendría que venir de parte de Dios, que él no podía generar eso. Por eso usa verbos que vamos a ver más adelante. Todos los verbos son hacia Dios. Nunca yo voy a hacer.
yo voy a hacer. No, hazme oír, Señor. Necesito que me dé este gozo. No lo tengo. No puedo adorarte como vos te mereces. El 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Tenía muy fresca la memoria de David, sabía lo que ocurrió con Saúl. Sabía que Dios había quitado el espíritu que le guiaba a Saúl a cumplir como un rey delante de Israel. Cuando Dios quitó el espíritu de de Saúl, Saúl se fue al mazo. Saúl perdió toda la sabiduría que necesitaba para reinar sobre Israel. Y David sabía lo que ocurrió con Saúl. Y David le decía, Señor, yo sé que pequé, pero por favor necesito tu espíritu, si no, no voy a poder hacer nada. Necesito tu espíritu, ¿cómo voy a seguir mi vida? 12, vuélveme y me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dios te salvó, ¿con qué propósito? Con que vos vayas y cuentes a la gente cómo Dios te salvó. Por medio del Evangelio. Y el Evangelio completo. El Evangelio bíblico. El Evangelio verdadero. Porque ese Evangelio expuesto verdaderamente, con la mala noticia de Efesios 1, de Romanos 3, que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, que estábamos enemistados con Dios, que estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Cuando yo expongo ese mensaje, la buena noticia que viene después de Cristo en la cruz y lo que Él hizo, son valoradas. Pero cuando yo no expongo el primer mensaje, lo siguiente, ni le va ni le viene a la gente. Cuando tiene una vida más o menos normal, dice, bueno, puedo agregar eso también a mi vida. Y no se da cuenta que está muerto. Y no se da cuenta que si muere se va a ir al infierno. Y no se da cuenta que necesita imperiosamente que alguien pague por su pecado. Y esa persona que no entiende eso está condenada. 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré tu alabanza. Y este es el problema. Porque creamos un sistema que le decimos a la gente, o lo vemos a la gente dentro de la iglesia, como los consumidores y Dios el proveedor. Entonces, si enseñamos ese principio, creamos ese sistema, la gente viene a la casa de Dios a nutrirse, a quitar, a pedir, a reclamar de parte de Dios cosas. Tenés que saciar mis necesidades. Pero esa no es la forma en la cual tenemos que acercarnos a Dios. Cuando yo entiendo quién fui y de dónde Dios me sacó, yo lo único que quiero es venir a la casa para decirle gracias Dios. Si me das más días de vida, gloria a vos. Si me das un techo y comida, ¿cómo no te voy a servir más fuerte? Si tengo trabajo, tengo un vehículo, pero Señor, ¿qué más me falta? Eso son añadiduras. Y Dios por su bondad y misericordia nos nutre de esas cosas, conforme a sus propósitos a cada uno de nosotros. Nunca va a ser igual, porque el trato es personal de parte de Él. No nos comparemos con los hermanos del costado. Dios tiene un trato especial para cada uno de nosotros y nos da exactamente lo que necesitamos para poder cumplir el plan y el propósito que Él diseñó cuando, según dice la palabra, las obras que estaban escritas antes de la fundación del mundo. Para que vos cumplas esas obras, Él te da exactamente lo que vos necesitas. Entonces no nos comparemos con nadie alrededor, pero cuando nosotros enseñamos de que la gente, acomodamos inclusive el culto o acomodamos las letras de las canciones para que la gente se sienta bien. Si la música tiene una buena melodía, la cantamos sin analizar la letra. Y eso no es alabanza ni adoración, porque eso es tratar de... ¿Quién es el centro de esa adoración? La gente, no el Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso la teología de la letra de una música debe de ser correcta. No porque suene bien o la gente se mueva, ya es correcta, ya es alabanza. No, de ninguna manera. La letra de la música debe ser teológicamente perfecta. Tiene que alabar y adorar al único que se merece la alabanza
y la adoración. No es para entretener incrédulos. No es para que el incrédulo venga y se sienta parte del grupo, aún sin entender el mensaje. Es para que nos sentemos ahí o nos paremos ahí y le alabemos al que merece la adoración y la alabanza. Y quiero mostrarle la letra de esta canción para que entiendan que si yo no tengo quebrantamiento en mi corazón, jamás voy a llegar a escribir una letra como esta. Dice así: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Nunca podés llegar a escribir esto si no tenés quebrantamiento en tu corazón, si no estás contrito bajo el peso de tu pecado, si no entendés lo que Cristo hizo en la cruz. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Jamás vas a poder llegar a entender esta letra si no fuiste aplastado por el peso de tu pecado por medio del Espíritu Santo, para que veas la condición y lo que eso genera en la vida de una persona. Porque solamente cuando llegamos ahí podemos magnificar a Dios y ver lo que Él hizo en nosotros. Escuchen los verbos, voy a ir pasando los verbos de los versículos hasta el versículo 15. Solo los verbos, escuchen bien, solo los verbos. Ten piedad, borra, versículo 1. Versículo 2, lávame, límpiame. Versículo 7, purifícame, lávame. Versículo 8, hazme oír. Versículo 9, esconde tu rostro. Versículo 10, crea en mí. Versículo 11, no me eches. Versículo 12, vuélveme el gozo. Versículo 14, líbrame. Versículo 15, abre mis labios. ¿Qué está pasando acá? David entendía que él necesitaba esto, pero también él entendía que él no podía generar esto. Y ese es el problema con la gente. La gente dice: ¿estás bien con Dios? ¿Qué tal está tu relación con Dios? Mi relación con Dios está bien, porque yo oro, porque yo leo la palabra. ¿Qué tal está tu relación con Dios? Mi relación está bien porque yo tengo devocionales, porque yo hice una oración. Mi relación con Dios está bien por lo que yo. Y David dijo: no es lo que yo hago. Yo sé lo que yo puedo hacer. Ya he visto lo que puedo hacer y no me gusta lo que yo puedo hacer. Yo necesito que vos me limpies. Yo necesito que vos me purifiques. Yo necesito que vos me restaures. Yo necesito que vos me perdones. Yo necesito que vos me salves. Yo necesito que vos cambies mi corazón. Yo necesito que vos, Señor, me transformes. Yo necesito que vos me santifiques. Yo necesito de tu Espíritu Santo, porque lo que yo puedo hacer no va a alcanzar nunca. Lo que yo puedo hacer es solo trapo de inmundicia delante de Dios. Cuando yo entiendo eso, yo sé que dependo de Dios, que con mis fuerzas yo no puedo hacer nada que le agrade a Él. Y todo lo que hago bien lo hace Él a través de mí. No soy yo. Todo lo bueno que yo pueda hacer lo hace su Espíritu Santo a través de mí. Y todo lo malo que yo pueda hacer soy yo. Y eso malo debe menguar y lo bueno debe crecer. De eso se trata el caminar creyente. De eso se trata la puerta estrecha y el camino estrecho por donde debemos de caminar los creyentes. Ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a hacer que la gente pueda comprender esto si desde el púlpito nunca se enseña? ¿Cómo voy a hacer que la gente pueda estar pendiente de esto y que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, traiga esa convicción de pecado, de justicia y de juicio en los corazones si nunca se predica? ¿Cómo van a ser las iglesias cuando tengan que rendir cuentas delante de Dios por lo que enseñaron frente a la gente? O vos, líder de célula, lo que enseñan en tu célula. ¿Qué vas a hacer el día que te presente delante de Dios y Dios te diga: ¿le hablaste sobre el pecado? ¿Le hablaste las consecuencias que tiene el pecado en la vida, en su vida? ¿Le confrontaste con eso? ¿Le enseñaste cuál es el arrepentimiento genuino? ¿Le dijiste que sin eso no puede llegar el perdón? Porque sin arrepentimiento genuino no hay perdón. Un arrepentimiento efímero, un arrepentimiento light, no se llega a acceder a la gracia y el perdón de Dios. Y eso nos va a enseñar al final
el último versículo que vamos a leer hoy. Cuando enseñamos a un Cristo necesitado nada más, un Cristo que está ahí para satisfacer tus necesidades, un Cristo que está vacío, temeroso, solamente lo único que quiere es que vos te acerques y seas su amigo. Eso es lo que Él tanto necesita. Qué mal que estamos, ¿verdad? Nunca va a poder estar quebrantado bajo el peso de su pecado, y eso debemos hacer nosotros. Como creyentes, cuando pecamos, debemos estar quebrantados y contritos, porque entendemos las verdades que nos enseña Él en su palabra, de quién es Él realmente. Yo le pido a Dios eso, ¿verdad? Que en mi vida y en tu vida, que nunca superes el hecho de que Dios salvó a un pecador como vos. Que nunca superes el hecho de que Dios tiene paciencia contigo, de que Dios te está enseñando y te está transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que nunca superes el hecho que merecías el infierno. Que nunca superes el hecho que nunca podrías ganarte el cielo. Que fue 100% gracia de Él. Que Él hizo toda la obra y te entregó a través de la fe y el arrepentimiento. Que formes parte de su familia. Y un día, según Romanos 8, Él nos va a glorificar y vamos a participar de todas las bendiciones que Él tiene en los cielos para cada uno de sus hijos. Que nunca superes eso. Que nunca dejes de asombrarte de la increíble distancia que hay entre nosotros y Dios. Hay una increíble distancia entre ese Dios perfecto, santo y justo y nosotros. Porque cuando vos entendés la increíble distancia que hay entre Dios y vos, vas a valorar la increíble distancia que recorrió Cristo para venir a salvarte a vos. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar para terminar. Por eso el quebrantamiento es tan importante. Y Dios te quebranta por medio de su Espíritu Santo, no para dejarte ahí para que sufras. Dios te quiebra para poder rehacerte. Dios te rompe para poder hacerte conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito por el cual Él nos hace pasar por el quebrantamiento. Por eso el versículo 16 dice, porque no quiero sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Y el 17 dice esto, escuchen bien, qué promesa más hermosa. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. ¿Qué hace Dios con ese corazón? Jamás, jamás y jamás, quiero que te quede muy en claro, jamás un corazón contrito y humillado que se acerca al Señor de esa manera, Dios va a despreciar. Jesús dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero ¿cómo debemos acercarnos al Señor? Acá está, contrito y humillado, entendiendo quiénes somos nosotros y quién es Dios. Porque si no entendemos mal la gracia, pensamos que la gracia es lo que nosotros le damos a Él. Porque Él es el que tanto necesita de mí. Entonces entendemos al revés la gracia. De ninguna manera. Pensamos que Él está necesitando de nuestra gracia. Porque Él está tan vacío. Está sufriendo por vos. Ese es el Jesús que la gente predica. Vos podés quedarte con ese Jesús, no hay ningún problema. Pero yo quiero el de Apocalipsis 19. El Jesús bíblico. El Jesús que me salvó. El Jesús poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me quedo con ese Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no importa lo dura que pueda ser, Señor. No importa cómo nos podamos sentir ahora, Señor. Tú vas a usar eso para que podamos acercarnos a ti con ese espíritu que tú nunca vas a rechazar. Quebrantado, humilde, Señor. Contrito por causa de la condición en la que estamos, Señor. Nunca quites de nosotros eso, Señor. Que nunca pretendamos ser mejores de lo que somos, Señor. Que nunca pretendamos ser perfectos, Señor. Que nunca nos desprendamos de tus manos, Señor. Que siempre estemos pendientes de ti, Señor.
que siempre estemos entendiendo que sin ti, Señor, nada bueno hay en nosotros, Señor. Pero contigo, Señor, y viendo lo que ya hiciste con nosotros, Señor, eso nos da la esperanza de saber que la obra que empezaste en nosotros, Señor, aunque ahora todavía no está completa, tú la vas a terminar, Señor. Y aleluya a ti, Señor, y gloria a ti, Señor, porque ya no soy el que era antes, Señor. Si bien no soy lo que debo ser, ya no soy aquel que era antes, Señor. Y eso es gracias a ti, no gracias a mí, Señor. No hay nada que yo pueda haber hecho para llegar a ese punto. Pero sí, Señor, 100% es por causa de la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada una de las personas que está aquí, Señor. Aún con este tiempo tú los trajiste porque tiene un propósito, Señor, que era que podamos escuchar tu enseñanza, que podamos ser confrontados con tu palabra, y eso genera transformación en cada uno de los que tenemos tu Espíritu Santo. Y aún las personas que no te conocen, Señor, que hoy puedan escuchar ese mensaje de salvación tal cual está escrito. Padre, yo te pido que hagas la obra en ellos, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia, de juicio en ellos, y entiendan cuál es su condición, y entiendan la necesidad que tienen de un Salvador, Señor, y que entiendan que ese Salvador ya vino a la tierra, y que entiendan que Él ya pagó la deuda que ellos no podían pagar, Señor, y que entiendan, Señor, que ya no tenemos que hacer nada, y que entiendan, Señor, que todo lo hizo Él, y que entiendan, Señor, que en nosotros no hay nada que te pueda agradar, pero contigo, Señor, sí podemos agradarte cuando tú moras en nosotros, obramos conforme a tu voluntad, tenemos la mente de Cristo, Señor. Gracias por Jesús, gracias por su cruz, gracias por su sangre que nos limpia de ese pecado. Ya no tenemos, Señor, que pagar por ese pecado, pero que nunca se nos olvide, Señor, que todo pecado trae consecuencias, que todo pecado nos mancha, que todo pecado trae cicatrices en nosotros. Ayúdanos a comprender y a valorar la obra perfecta que hiciste en la cruz, Señor. ¿Y quién eres tú? Te bendecimos y te amamos por quién eres tú, Señor, y por lo que hiciste. Con eso es suficiente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.